Queridos hermanos, hemos comenzado leyendo en la primera lectura la carta de San Pablo a los romanos. Eh, bueno, empezamos ayer, hoy la continuamos y la vamos a continuar durante esta semana. En este pasaje que hemos leído hay una afirmación que quizá podemos profundizar un poco y que nos puede ayudar a entender, ¿no? Cómo el Señor ha hecho las cosas, ¿no? Dice, creo que es el versículo 19, capítulo 1. Porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen en la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, pues dice que el ser humano, mirando la creación, es capaz de darse cuenta de que hay un Dios detrás de ella. Es decir, que utilizando la razón que Dios nos ha dado, que es parte de ese ser como dioses, nosotros podemos llegar a deducir, viendo la creación, que detrás de la creación tiene que haber un ser divino. No dice más que eso, pero no es poco, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que cualquier persona viendo la creación debería de ser creyente, no católica, no cristiana, pero sí ser creyente en un Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, que es un regalo que nos dio Juan Pablo II, donde está toda nuestra fe, en el número 36, lo explica. Y lo dice por medio de una cita de un concilio. Los concilios, como saben, son esa reunión de obispos donde enuncian dogmas y donde clarifican el magisterio de la Iglesia. Bueno, pues en el Concilio Vaticano I, también en el segundo, pero en el primero se dijo con esta frase, dice: la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es decir, a partir de las cosas creadas, con la luz natural de nuestra razón, con certeza podemos llegar a saber que existe un Dios que es principio y fin de todas las cosas, que todo viene de Él y que todo va a Él. Esto los filósofos lo han pensado mucho durante mucho tiempo, y cuando uno lee a los filósofos griegos, por ejemplo, antes de que Jesús hubiese venido, uno encuentra afirmaciones sorprendentes, porque encuentra esto mismo. Los filósofos se dieron cuenta de esta verdad, que tenía que haber una primera causa, dice por ejemplo Aristóteles, ¿no? O Platón dice que tiene que haber un bien, el bien lo llama él, del cual nosotros participamos todos. Es decir, que la razón humana tiene esa capacidad que Dios le ha dado para saber ver en la creación, en la naturaleza, en nosotros mismos, como seres creados que somos, que tiene que haber un Dios. Hay un converso del siglo pasado, que se me ha olvidado el nombre, pero ya me vendrá, Anthony Flew. Anthony Flew, este fue un gran ateo, beligerante, peleón, de estos que se pasaba, como los hay ahora también, ¿no? Que se pasaba por todo el mundo peleándose con los creyentes diciendo que Dios no existía. Pero era científico. Y cuando llegó al final de su vida, viendo la ciencia que estudiaba, se dio cuenta que tanta perfección como él encontraba en lo que él estaba estudiando no podía venir sino de una mente inteligente. No llegó a decir que ese Dios era el Dios cristiano. Se convirtió del ateísmo al teísmo. Pero él, que durante toda su vida había sido un férreo negador de Dios, un férreo ateísta, al final de su vida tuvo que reconocer que después de haber estudiado todo lo que él había estudiado, no sé si era físico, biólogo, no me acuerdo, químico, pues necesariamente tenía que haber un Dios. Y es verdad, o sea, los científicos, los verdaderos científicos, ¿no?
cuanto más profundizan en la ciencia, más creen en Dios. Hay una idea como un poco vaga o tonta, podríamos decir, que dice que la ciencia está en contra de la fe, pero no es verdad. Pasteur, que era el descubridor de la penicilina, como saben, dijo una frase que es muy interesante. Dijo, un poquito de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Hay algunos que se las dan de científicos y dicen que, bueno, como son científicos, pues Dios no tiene que existir, ¿no? Pasteur diría que son malos científicos, poco científicos, que los que son verdaderamente científicos al final no pueden sino rendirse. Porque es verdad, o sea, hay tanta perfección en la naturaleza que es difícil, casi imposible, o casi habría que ser más creyente para creer que todo eso ha surgido por azar que para pensar que alguien lo ha pensado. Porque es mucho más difícil que por azar se den las casualidades que se han dado para que el mundo sea como es. Ahora bien, dicho esto, ¿no?, que es interesante y que es importante decirlo, porque nosotros como católicos confiamos en la razón humana, ¿no? Nuestros hermanos protestantes aquí se desmarcan de nosotros porque entienden que el pecado original nos dejó tan mal parados que la razón humana no sirve para nada. No voy a decir qué es lo que dice Lutero porque es una palabrota. Pero llegan a decir eso, ¿no?, que la razón humana no sirve para nada. No, nosotros sí que creemos en la razón humana. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que dadas las circunstancias en las que vive el ser humano, que son complicadas, pues ejercer la razón humana como la han ejercido los filósofos, estos que hemos dicho, o este hombre que se ha convertido, o Pasteur, o los científicos, pues es difícil, es difícil. Dice Santo Tomás que con la sola razón humana la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho análisis y con resultados llenos de errores. Luego, el ser humano tiene la capacidad, pero dada la situación del ser humano, que estamos tocados por el pecado original, ¿no?, que vivimos en un mundo donde todo nos aparta de Dios, que está el diablo por ahí, debajo de nuestras mesas y de nuestras sillas, ¿no?, continuamente molestando, pues dice Santo Tomás que al final, con esa luz natural de la razón, llegaríamos a poco. Esto que hemos hablado se llama la revelación natural. Natural porque no es sobrenatural, que es de la que vamos a hablar ahora. Es decir, la revelación natural es la que nosotros, con nuestra propia razón, podemos llegar a descubrir. Y podemos llegar a hacerlo, ahora bien, con dificultades, ¿no? Claro, precisamente por estas dificultades, ¿qué es lo que hizo Dios? Pues Dios lo que hizo fue darnos su propia revelación, lo que se llama la revelación sobrenatural. Y es sobrenatural porque es Dios el que viene a auxiliarnos, el que viene a ponernos las cosas más fáciles, ya que nosotros, por nosotros mismos, aunque podemos, pues lo que ha dicho Santo Tomás, pocos, después de mucho análisis y con muchos errores. De hecho, el número siguiente del Catecismo, al que les he leído, el número 37, dice: sin embargo, dadas las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. Igual que es bueno tener en cuenta lo primero, es bueno tener en cuenta lo segundo. Es decir, ¿somos capaces con nuestra luz natural de la razón de pensar, de discernir, de conocer la voluntad de Dios? Hombre, claro, sí que lo somos. Ahora bien, cuidado, no nos creamos dioses. Estamos muy tocados por el pecado original. Nuestra razón es limitada. Podemos llegar a conocer, en el mejor de los casos, ciertas cosas, como por ejemplo que Dios está al principio y al final, pero otras cosas no las podemos conocer. No dice el texto que les he leído que podemos conocer a Dios Trinidad, no. A Dios Trinidad solamente le podemos conocer porque Jesús nos lo ha revelado. Y eso es una revelación no natural, sino sobrenatural. Y otra serie de cosas que si no fuese por la revelación sobrenatural, nosotros no tendríamos capacidad de llegar a entenderlas.
Por eso cuando Jesús viene y empieza a hablar nos quedamos con la boca abierta, porque muchas de las cosas que dice pues no las habíamos pensado. Luego una vez que las dice, decimos, pues tiene razón, ¿no? Por ejemplo, que Dios es Trinidad, a ningún filósofo se le había ocurrido. ¿Cómo va a ser posible que Dios, que es el principio de todo, sean tres y a la vez uno? ¿No? Es como, a nadie se le había ocurrido. Bueno, hay en algunos filósofos hay alguna especie como de intuiciones, que esto es muy bonito. Cuando uno encuentra esto en los filósofos antiguos es como, anda, mira, había intuiciones de que lo que luego dijo Jesús no era una locura, sino que tenía su razón de ser. Pero dicho así de repente, que Dios es uno y a la vez es tres, es como que no tiene que... Pero uno lo piensa después y dice, claro, tiene todo el sentido. Es más, si Dios no fuese Trinidad, no entenderíamos muchas cosas. Porque que Dios es Trinidad quiere decir que era una familia, por decirlo así, para que nos entendamos, ¿no? Más o menos, que no necesitaba de nada ni de nadie. Dios Trinidad se amaba, ¿no? Las tres personas se amaban y una de ellas era el amor y no nos necesitaban. La creación se entiende muy bien como un regalo, no como una necesidad. O no como que Dios está con nosotros utilizándonos para algo. Luego, la revelación sobrenatural no la esperábamos, pero una vez que viene la entendemos. No solamente la entendemos, sino que tiene todo el sentido. Igual que otras cosas que Jesús nos dice que de primeras, pues oye, uno no las pensaría. El que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, que la pierda. El gana-pierde del Evangelio. Es como, ¿pero qué quieres? ¿Que la gane o que la pierda, Jesús? No, que la ganes. Entonces la tengo que perder, sí, piérdela. ¿Para qué? Para que la ganes. Entonces es un lío, pero al final uno más o menos se entera. O sea que Jesús quiere que nos salvemos, pero para salvarnos, dadas las condiciones del ser humano, tenemos que perdernos. ¿Qué quiere decir? Obviamente, no perdernos en el pecado, sino morir a nosotros mismos, como Jesús nos enseñó, vivir para los demás, amar, que eso es el amor, eso es el amor. Amar es vivir para los demás. ¿Lo podríamos haber deducido viendo la creación? Pues quizá, pero Jesús nos lo facilitó mucho y nos dijo cuál es el camino. Y nos dijo, la puerta es estrecha, como diciendo, oye, que si no me hacéis caso y vosotros intentáis encontrar la puerta, no la vais a encontrar porque es estrecha. Porque es estrecha. Por eso San Pablo, ¿no?, dice que podemos conocer a Dios y que por eso, hemos leído, no tienen disculpa. De hecho dice, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias, ni le han dado gracias. Antes bien, todo lo contrario. Se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Lo que decía Santo Tomás, que hay pocos con mucho tiempo y con muchas dificultades y con muchos errores que llegan a la verdad. Y que la mayor parte, pudiendo haber conocido a Dios y no tienen disculpa, sin embargo, se han ofuscado y se han equivocado al pensar. Porque las personas que caen en el pecado están buscando ser felices. Cuando uno cae en el pecado, no cae en el pecado para meterse en el infierno. Uno cae en el pecado porque supuestamente cree que en ese pecado va a ser feliz. Y sin embargo no encuentra la felicidad, encuentra el infierno. Si hubiese escuchado a Jesús, Jesús le hubiese dicho, no vayas por ahí, porque eso, aunque parece que te va a dar la felicidad, es el infierno. Pero como no escuchamos al Señor, y eso es lo que sigue diciendo, pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y esto pasaba antes, que hacían dioses a aves, cuadrúpedos y reptiles, como el becerro de oro famoso del desierto, que nos reímos de los israelitas diciendo, anda, mira, que se hicieron un becerro y era de oro y se lo hicieron ellos mismos. Pero nosotros nos hacemos nuestros propios becerros de oro, en el siglo XXI, después de haber conocido a Jesús y después de haber conocido a tantos santos y después de haber escuchado tantas veces lo que hemos escuchado. Que los israelitas no lo oyeron tan claro como nosotros. Y ahí tenemos a los hombres fabricándose el dios sexo, el dios poder, el dios fama, el dios... Cada uno se busca su dios.
el Dios coche, a uno le gustan los coches, el Dios, cada uno, el Dios belleza, los gimnasios están llenos hoy en día. Hay un Dios que dure tan poco como el Dios belleza, es el que menos dura, porque la belleza se va, ¿verdad? Como no estamos bellos por dentro, lo de fuera, por mucha crema que nos echemos y por mucha cosa, las canas no engañan. Y si te tintas el pelo, pues te lo estás tintando. Y se nota, se nota. Pues la gente se cree que ese Dios le va a durar para siempre. Es todavía peor que lo de los israelitas, ¿no? ¿Qué hizo Moisés cuando bajó de la montaña y vio lo del becerro de oro? A mí me encanta esto. Machacó el becerro y se le hizo beber. Como diciendo, te vas a beber tu propio Dios y lo vas a llevar a la letrina. La verdad es que a veces tenemos que aprender así en nuestra vida. Nos formamos dioses que son de letrina, por no decir la palabra. Pero así somos los seres humanos. Por eso en muchos momentos donde no entendemos qué es lo que hace Dios con nuestra vida, cuando no entendemos por qué Jesús dice algo en la Biblia o por qué la Iglesia, el magisterio de la Iglesia nos pide determinada cosa, deberíamos de acordarnos de esto, de estos 3 pasos. La razón humana es capaz, pero estamos muy tocados, muchas dificultades, mucho tiempo, mucho análisis y muchos errores. Por eso la revelación sobrenatural de Jesús, de Dios, nos suple a nosotros. No quiere decir con esto que nosotros no podamos pensar, no, justo lo que hemos dicho. Cuando llega la revelación sobrenatural, le aplicamos toda nuestra razón y decimos, ah, claro, ahora lo entiendo. Y tiene todo su sentido, en algún sentido, en otro no, pero cuando entramos en la mente de Dios, cuando entramos en los caminos de Dios, podemos entender, aunque nos cueste, pero eso es otra cosa diferente. Que las cosas cuesten, que las cosas sean... un bebé es bonito, es precioso. Es precioso. Yo tengo un sobrino ahora de 4 meses que tengo unas ganas de verle locas, y es precioso. Ahora bien, mi hermana es el que le cuida todos los días. Mi hermana es la que se levanta por las noches. Mi hermana es la que le da el pecho cada no sé cuántas horas. Las cosas son bonitas, pero es que las cosas bonitas cuestan. Bueno, pues la revelación que Dios nos ha traído es bonita, es verdadera. Ahora bien, a veces cuesta, y dada la condición humana, cuesta. Termina diciéndolo San Pablo que a estas personas que no quisieron escuchar a Dios, que no quisieron escuchar esta revelación, Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hermanos, nosotros podemos darle gracias al Señor porque aunque podía habernos dejado el Señor solos y haber nosotros peleado con este mundo para ser capaces de entender dónde está Dios y qué es lo que hay que hacer, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos enseñó el camino al cielo. Por eso qué menos que demos gracias y qué menos que escuchemos al Señor. ¿Que luego apliquemos toda nuestra razón? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, hoy en día siguen existiendo grandes hombres de fe, grandes científicos que son creyentes. No sé si seguirá ahora, pero yo cuando estaba en España recuerdo que el que estaba al frente del National Institute of Health aquí en Estados Unidos era Francis Collins, que era un converso. Él era un ateo que cuando estudió el genoma humano se convirtió, porque dijo, es que esto es una maravilla. Y descubrió el genoma humano en el año 2000, si no me equivoco. O sea, decodificó toda la cadena del ADN. O sea, llegó realmente a un éxito científico. Pero por otra parte dijo, lo que dice San Pablo, esto no puede ser casualidad. Y consecuentemente, con mucha lógica, se convirtió. Ahora bien, ¿por qué algunos no se convierten? Porque en el fondo no quieren cambiar de vida. Por eso dice Santo Tomás, que pocos, con mucha dificultad y con muchos errores, consiguen encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con la verdad, muchas veces no es que no la hayas conocido, sino lo que dice San Pablo, no han querido glorificar a Dios. O sea, que no les ha dado la gana, vamos. Que se han dejado llevar de sus impulsos porque se han dejado llevar de sus impulsos.
Bueno, pues también nosotros somos pecadores y tenemos nuestros impulsos. Vamos a pedir al Señor que no nos fiemos demasiado de nosotros mismos, lo justito para entender lo que el Señor quiere decir y que escuchemos la palabra de Dios siempre y nos convenzamos de que el camino del Señor son siempre mejores que los nuestros. Que así sea.